Y vamos a esperar que se abra aquí. Para comenzar nuestra clase. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el modelado con ecuaciones. Y lo subrayamos. En esta parte vamos a hacer una serie de ejemplos que tengan que ver con la aplicación y resolución, no solo de ecuaciones, sino de desigualdades. Para esto nosotros vamos a hacer lo que nosotros consideramos como una guía para resolver. Vamos a colocar por acá, guía para resolver. 2 puntos. En primer lugar, nosotros tenemos que identificar la variable. ¿Ok? Eso me va a permitir a mí saber que si yo estoy trabajando con una ecuación, cuál es la variable que voy a resolver. Recuerden que las variables para nosotros son las letras X, Y, Z. Todo va a depender de la ecuación que yo tenga. En segundo lugar, hay que hacer la interpretación. Cuando yo digo de interpretación, es entender en palabras el planteamiento del problema. Cuando yo hablo del planteamiento del problema, yo estoy diciendo el planteamiento en el álgebra del problema, cómo yo lo voy a enfrentar. Luego, en tercer lugar, uno viene y trata de formular el modelo. Esto de formular el modelo es darle sentido como una ecuación al problema que nos están planteando. Y en último lugar, nosotros vamos a resolver y comprobar. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 grandes, vamos a decir, ideas con las cuales yo voy a trabajar. Identifico la variable, la interpreto, formulo el problema, lo resuelvo y lo compruebo. ¿Ok? Son como las 4 partes para hacer un problema. Supongamos que yo les doy un ejemplo. Vamos de a poco. Y ese ejemplo dice así. Una empresa de renta de autos cobra 30 pesos al día y 0,15 pesos por milla por kilómetro. Vamos a establecer aquí, por kilómetro para rentar un auto. Es decir, que él diariamente cobra 30 pesos, pero por cada kilómetro que el carro recorre, él cobra 0,5, 0,15 pesos. Punto y seguido. Si se renta un auto durante un año
y 2 días, y su cuenta total es de 108 pesos, coma, pregunta, ¿cuántos kilómetros recorrió el auto? Entonces aquí tenemos un problema donde hay una empresa que renta automóviles. Él cobra por cada día 30 pesos y cada uno de los kilómetros que él recorre le cobra 0,15 pesos por kilómetro. Si un carro se renta durante un año y 2 días y su cuenta total es de 108 pesos, me están preguntando cuántos kilómetros recorrió ese automóvil. Entonces uno tiene que hacer un planteamiento y dice, bueno, voy a plantear por acá y voy a escribir la solución. Entonces uno viene y dice, resulta que X va a ser para mí la incógnita. Y ese X va a ser normalmente aquí, de acuerdo al problema, el número de kilómetros recorridos. ¿Ok? Cuando aquí habla de kilómetros recorridos, se está refiriendo a esto. ¿Ok? Entonces uno viene y comienza a darle sentido a esto. Ya establecí aquí esto, ¿cuál es mi variable? Y si nosotros vemos esto que está acá, eso se está correspondiendo en todo caso aquí con la parte número 1 aquí que dice identificar la variable. Ahora vamos a la segunda parte que es la interpretación. Como yo voy a interpretar, nosotros vamos a interpretar esto en palabras. Entonces coloco por acá, vamos a interpretar en palabras. Y le decimos 2 puntos. Entonces uno dice, bueno, yo voy a anotar por acá número de kilómetros, lo voy a abreviar KM, recorridos. Ya va, que escribí esto aquí doble. Recorridos. Y nosotros aquí dijimos que el número de kilómetros es la variable X, la que yo tengo acá. Después, vamos a anotar por acá el costo de recorrido por kilómetro. Y sabemos que eso es 0,5 pesos. ¿Ok? Ahora, yo voy a quitar esa unidad de pesos que ya sabemos que son pesos. Pero el costo de esto, si yo lo multiplico por la cantidad de kilómetros recorridos, eso me da el costo total de recorrido. Entonces aquí este valor de 0,15 yo lo voy a multiplicar por X. Ahora yo voy a anotar aquí el costo de recorrido diario.
Y resulta que el costo de recorrido diario es de, ¿cuánto dijimos aquí? 30 pesos al día. Entonces aquí esto me queda 30 pesos que yo lo tengo que multiplicar por días. Ah, pero es que hay algo acá. Aquí no puede ser durante todo un año, porque si es durante todo un año no me va a dar los 108 pesos. Es decir, que aquí el problema debe estar planteado solo durante 2 días. Vamos a borrar esto aquí porque entonces no va a tener sentido aquí. Durante un tiempo, vamos a colocar aquí mejor, un tiempo de 2 días. Esto lo vamos a hacer simplemente para poder mejorar los resultados, porque si no, no van a coincidir. Entonces, estos 30 pesos que están aquí, yo lo tengo que multiplicar por los 2 días. Si nosotros hubiésemos dejado aquí un año y 2 días, nosotros tendríamos que colocar 365 sumándole 2, que sería 367. Pero no tiene sentido en ese aspecto. Ahora nosotros vamos a formular. Ustedes dirán, profesor, ¿y en un examen nosotros tenemos que hacer todo esto? No. Aquí lo que les estoy diciendo yo más o menos es el camino que uno tiene que recorrer para hacer ese problema. ¿Qué indica esto? Que yo puedo anotar aquí y decir que el costo de recorrido más el costo diario, eso me da a mí como resultado el costo total. ¿Por qué? Porque el carro lo están alquilando, ¿cierto?, a 30 pesos por día. Como son 2 días, yo tengo que escribir en todo caso aquí 30, que son los 2 días. Y el costo por recorrido es 0,15 multiplicado por X, que es la cantidad de kilómetros que ha recorrido. Y eso me da el costo total. Resulta que el costo total que aquí me está dando el problema es de 108 pesos. Entonces yo puedo, ya teniendo todos esos datos, decir entonces, costo del recorrido. El costo del recorrido por kilómetros es de 0,15 multiplicado por X. A eso yo le tengo que sumar el costo de recorrido diario es 30 por 2, que sería este, perdón. Y el costo recorrido por kilómetro es este. Quiere decir que si yo sumo el costo de recorrido con el costo diario, eso me da el costo total. Y el costo total que nosotros tenemos aquí es de 108 pesos. Si nosotros vemos en esta expresión, yo puedo tener 0,15 por X, que este es el recorrido por kilómetros. A esto yo le sumo 30 por 2, que son 60, y eso me da 108. Si yo despejo de aquí la variable X, X va a ser igual a 108 menos 60, todo dividido entre 0,15. Cuando yo saco mis cuentas aquí, al restar 108 menos 60, esto me queda 48. Y 48 dividido entre 0,15, eso me da un resultado de 320. Ahora, ¿qué va a representar este X? 320. 320 kilómetros. Es decir, que cuando yo voy a alquilar un carro, aquí está, y lo alquilo por 2 días, ¿ok? Y me dicen que se alquila por 30 pesos al día. Como yo estoy alquilando el carro por 2 días, sería 30 pesos por 2. Como se cobra 0,15 por kilómetro, yo no sé cuánto ha recorrido. Pero como yo sé que a mí me cobran 108 pesos, yo establezco la ecuación y verifico que el resultado es de 320 kilómetros. Indudablemente que aquí pudiera haber una parte de verificación,
Porque si yo estos 320 kilómetros, yo lo multiplico por 0,15, eso me va a dar a mí en todo caso el costo por kilómetro. Entonces uno pudiera decir, utilizando un poquito acá las cuentas, sería 320, que yo lo multiplico por 0,15, y el resultado que me da a mí en este valor me está dando 48. Si nosotros vemos ese resultado de 48, es la diferencia que me está dando aquí, ¿cierto? Porque yo estoy multiplicando el 320 por esto y me está dando 48. Ahora, resulta que el gasto total que yo tengo es de 108, fíjense, 108. Quiere decir que a esto le falta sumarle a los 48 que me dio 60 para que me dé los 108 pesos que están dado aquí en el problema. Esa es una forma de establecer, digámoslo así, un problema de aplicación. ¿Ok? Vamos con otro problema de aplicación poco a poco. Profe, pero 320 kilómetros sería la respuesta. Sí, esto es el kilometraje que recorrió el auto en 2 días. Porque fíjese una cosa acá. Si usted ve acá, estos son los 320 kilómetros. Si yo lo multiplico por 0,15, que es lo que me cobra a mí por kilómetro, el resultado de esto me da 48. Estos son 48 pesos. Pero resulta que a mí el costo total que me dicen es de 108 pesos. Entonces digo yo, ¿y de dónde saco yo los otros 60 pesos? Ah, es que diario le cobran a uno 30 pesos. Y como yo estoy utilizando 2 días, en 2 días son 60 pesos. Entonces, al sumar 60 pesos con los 48 pesos, eso me da los 108 pesos que están aquí cuando el carro ha recorrido 320 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es bueno que nosotros, luego de que veamos esta clase, nos sentemos a ver la interpretación del problema. Vamos a hacer otro. Vamos a suponer que yo tengo un jardín y ese jardín es cuadrado. Y me dicen que ese jardín tiene un borde que es de, vamos a ver cómo lo escribimos aquí, de 3 centímetros de ancho. Ya vamos a hacer un dibujo para que lo entendamos. Ese 3 centímetros de ancho es como decir el borde exterior. Si el área de todo el jardín incluyendo los bordes es de 18.000 centímetros cuadrados, pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del jardín? Entonces uno puede decir, bueno, aquí me están dando varios datos. Me dicen, yo tengo un jardín cuadrado. Vamos a escribir aquí, solución. Jardín cuadrado. Y dice que tiene un borde de 3 centímetros de ancho. Y yo anoto por aquí, borde exterior de 3 centímetros. Y después me dice
El área es todo el jardín, incluyendo los bordes, y tiene un valor de 18.000 centímetros cuadrados. Es decir, que el área del jardín es de 18.000 centímetros cuadrados. Pregunta: ¿cuáles son las dimensiones del jardín? Entonces uno dice, bueno, yo primero voy a hacer es dibujar un jardín. Me están diciendo que el jardín es cuadrado. Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, y decir que voy a ir desde aquí hasta aquí. ¿Cuántas rayitas conté? Bueno, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a contar 12 para abajo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Llego hasta aquí. No me quedo muy derechito, pero ahí vamos. El otro me queda por aquí. Y el otro me queda por aquí. Si ustedes pueden ver, yo tengo aquí un jardín que es cuadrado. ¿Por qué es cuadrado? Porque todos sus lados son iguales. Ahora me está diciendo el problema que los bordes, dice aquí, miren, los bordes son de 3 centímetros. Vamos a exagerar un poco y a decir que los bordes están aquí. Aquí, ¿cierto? Me voy hacia abajo. Hasta aquí, vamos a hacerlo bien. Me voy aquí, dibujo mi otro borde. Estoy aquí, dibujo mi otro borde. Estoy aquí, dibujo mi otro borde. Y aquí tengo los bordes. Vamos a borrar este. Vamos a hacerlo bien derechito porque eso está muy feo. Y tengo mi otro borde aquí. Entonces uno le establece valores. Y dice, ¿cómo yo le puedo establecer valores a esto? Bueno, el problema me está diciendo que desde aquí hasta aquí, el valor de esto que yo tengo desde aquí hasta aquí son de 3 centímetros. ¿Ok? Y que desde aquí hasta aquí, el valor de lo que mide esto son 3 centímetros. ¿Qué indica esto? Que la medida que hay desde aquí hasta aquí, si yo lo voy a medir como una unidad, esta unidad que yo tengo acá vale mi variable X. Entonces ustedes dirán, ajá, profesor, quiere decir que si yo llego hasta aquí, miren, y yo llego hasta aquí, me falta un pedacito y esos pedacitos son los bordes. Si ya tengo claro eso de los bordes, voy a establecer mi variable. Mi variable va a ser X. Y esta variable X para nosotros va a ser la longitud, si ustedes quieren, o la medida del área. ¿Ok? X, la longitud o la medida del área. Ahora, si yo voy a incluir, y pongan mucha atención a esto, si yo voy a incluir aquí, desde aquí hasta aquí, es decir, voy a hacerlo punteadito para que se vea, es decir, aquí y aquí, yo tendría que sumarle este pedacito y este pedacito a este valor de X. Quiere decir que esto que está aquí vale X sumándole, si de aquí son 3 y de aquí a aquí son 3, porque son los bordes, aquí yo le tengo que sumar 6. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, eso vale X más 6. Ahora, ¿a qué es igual el área de un cuadrado? ¿Alguien me puede decir a qué es igual el área de un cuadrado? A la multiplicación de los lados. Exacto. Como los lados son iguales, me queda L al cuadrado, ¿cierto? Entonces uno dice, quiere decir que si yo voy a calcular el área, incluyendo los bordes, yo tendría que escribir X más 6 y lo multiplico por X más 6, porque es el producto de los bordes. O en otras palabras, el X más 6 elevado al cuadrado.
¿Ok? Ya cuando tengo esto, yo vengo y observo acá que el problema me dice a mí que el área del jardín son 18.000 centímetros cuadrados. Si eso es cierto, entonces yo puedo aquí decir que esta A yo la voy a sustituir por los 18.000 centímetros cuadrados. Y eso va a ser igual a x más 6 elevado al cuadrado. Fíjense que en todo caso, cuando yo tengo esta expresión aquí, yo no tengo por qué desarrollar esto. Yo lo que puedo hacer es aplicar la raíz cuadrada a 18.000 centímetros cuadrados y aquí la raíz cuadrada a x más 6 al cuadrado. Indudablemente que el cuadrado con la raíz se está simplificando y de este lado me queda a mí la raíz de 18.000 centímetros cuadrados y eso debe ser igual a x más 6. Ahora ustedes dirán, ¿qué tengo que hacer? Calcular esta raíz. Yo simplemente busco una calculadora, lo que ustedes tengan a mano, y digo, voy a calcular la raíz cuadrada de 18.000. Perdón. De 18.000. Entonces, como ustedes pueden ver, el resultado me está dando aquí, observen, 134,16. Entonces yo digo acá 134,16. Y esto va a ser igual a x más 6 quitando los paréntesis. Finalmente, x va a ser igual a 134,16 y yo le resto el 6. Quiere decir que finalmente x, que va a ser la resta de estos dos términos, es 134, y lo vamos a escribir, 134.16 y yo le resto 6. El resultado es 128,16. Quiere decir que finalmente 128,6 centímetros va a ser la respuesta de la longitud del jardín. Es decir, que la medida que hay desde aquí hasta aquí es este X, que es la medida de la longitud del jardín. Y la medida que hay desde aquí hasta aquí va a ser el mismo X. Fíjense que no me da un valor exacto, pero uno lo pudiera aproximar. Lo puede aproximar por defecto o lo puede aproximar por efecto. Es decir, que a alguien le pudo haber dado que X es 128 y eso está bien. O a alguien le puede dar 129 y también el valor está bien. Profe, Ajá. ¿no sería 128,16? Para ver cuánto fue que nos dio. No. Sí, 16. Muy bien. No sé por qué. Me falta un 1 aquí. Ah, bueno, si yo aproximo aquí sería 128.2. Entonces lo puedo dejar como 128 o aquí vamos a arreglarlo como 128.2. Es decir, que lo pueden escribir así o lo pueden escribir así. Por defecto y normal, porque por exceso ya lo aproximé aquí a 2. Vamos a hacer otro que tenga que ver con esto de la parte esta de áreas y cosas. Entonces voy a escribir por acá otro ejemplo. Entonces dice, por ejemplo, un terreno para construcción mide, y pongan atención, mide 8 metros más largo de lo que representa el ancho y tiene como área total 2.900 metros cuadrados. Pregunta: encontrar
las dimensiones del terreno. ¿Ok? Entonces aquí dice, yo tengo un terreno para construcción donde una parte de ese terreno mide 8 metros más largo que la otra parte. Es decir, que si yo tengo un terreno que mide largo y ancho, uno mide 8 metros más que el otro. Si el área total de todo el terreno es de 2.900 metros cuadrados, encontrar las dimensiones del terreno. Entonces uno pudiera decir, bueno, yo voy a dibujar un terreno cualquiera aquí. Lo voy a hacer en verde. Y digo yo, tengo un terreno aquí que es de esta forma. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Entonces aquí tengo yo mi terreno. Lo único que sabemos nosotros del terreno es que la medida interna del terreno es de 2.900 metros cuadrados. Entonces me está diciendo el problema que un lado, vamos a suponer que este lado que está aquí, que yo lo voy a llamar I, tiene un valor, pero que el otro lado, que yo lo voy a llamar X, tiene otro valor que yo lo puedo escribir como I sumándole 8. ¿Por qué? Porque este lado es más grande que este que yo tengo acá. Quiere decir, en todo caso, que desde aquí hasta aquí hay una medida, y esa medida es I. Y desde aquí hasta aquí hay una medida, y esa medida que yo tengo desde aquí hasta aquí es I más 8. Ya teniendo todos esos datos, nosotros sabemos que estamos en una figura que es rectangular. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿cuál es el área del rectángulo? ¿Cuál es el área del rectángulo aquí para esta expresión, jóvenes? Los 2.900. Sí, yo sé que son los 2.900 metros cuadrados. Pero ¿qué fórmula se aplica para calcular el área de un rectángulo? La base por altura. Exactamente. La base por la altura. Y la base aquí, si nosotros vemos, es desde aquí hasta aquí porque es paralela desde aquí hasta aquí. Y esa base para nosotros, ¿cuánto vale? I más 8. Entonces yo digo aquí que el área va a ser igual a I más 8 y lo multiplico por la altura. Y si nosotros vemos la altura aquí, vale I. Ahora, como nosotros sabemos que el área total es 2.900, yo tengo entonces 2.900 metros cuadrados que va a ser igual a I más 8 que multiplica I. Recuerden que cuando yo tengo medida I por I, esa medida I por I me va a dar en metros cuadrados también. Ya va un minutito. Ok, entonces teníamos establecida esta ecuación que yo tengo acá. Entonces ustedes dirán, bueno, nosotros tenemos que resolver esto de alguna manera. Y la reescribimos un poquitico más abajo. La voy a escribir sin unidades de izquierda a derecha. Es decir, I más 8 que multiplica a I y todo esto igual a 2.900. Ya sabemos que aquí va metro cuadrado. Ahora voy a preguntarle, si yo a ustedes les doy esta ecuación, ¿cómo harían ustedes para resolver dicha ecuación, la que yo tengo presentada aquí? ¿Alguno de ustedes que intervenga? Puede multiplicar el I por el I más 8, ¿o no? Entonces me queda I al cuadrado más 8I igual a 2.900. ¿Y ahora qué hago? Puede dividir el 2.900 en 8. Puedo dividir el 2.900 en 8, sí. Pero ¿qué tal si hago esto? Fíjense, I al cuadrado más 8I menos 2.900 igual a 0.
¿Cómo puedo resolver yo esta ecuación? Ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. La Y fórmula. va a ser igual. Vamos a que ustedes me den los resultados. Aquí iría menos b. Es decir, ¿cuánto va aquí? Menos 8y. Más o menos la raíz cuadrada de menos 8 elevado al cuadrado. Menos 4 que multiplica a a. ¿Cuánto vale a? 1. ¿Y cuánto vale c? Menos 2900. Entonces yo coloco aquí menos 2900. Cierro. Y todo esto 2 multiplicado por a que vale 1. Ya teniendo todos esos datos, yo puedo decir y va a ser igual a menos 8 más o menos la raíz cuadrada. Aquí 8 al cuadrado, ya va, déjenme arreglar esta línea de la raíz. Aquí esto me queda 8 al cuadrado, que es 64. Este menos por este menos me queda más. Y cuando yo multiplico 4 por 2900, 4 por 0 es 0, 4 por 0 es 0, 4 por 9 es 36, 3, 4, 2, 8 y 1 son 11. Y todo esto dividido entre 2. Quiere decir que finalmente i va a ser igual a menos 8 más o menos la raíz cuadrada de 64 más 11.600 serían 11.664, todo dividido por 2. Yo tendría que calcular esta raíz, que es la raíz de 11.664, y nos vamos y decimos, bueno, yo voy a escribir aquí la raíz de 11.664. Y el resultado que me está dando en todo caso aquí es 108, lo pueden verificar aquí. Entonces aquí me queda que i va a ser igual a menos 8 más o menos 108, todo dividido por 2. Simplificamos, ¿no? Al simplificar todo por 2 me queda menos 4 más o menos la mitad de 108 es 59, ¿cierto? Y de aquí yo puedo sacar dos valores. Un valor i sub 1 que es igual a menos 4 más 59. Y ese menos 4 más 59 me da como resultado, para ver, 8 entre 2, 4. Sí, 2 por a. Sí, eso es lo que me está dando. La 55, mitad de ¿no? 108 es 54. ¿Cómo? Es Aquí no 50. está 54, claro, voy muy rápido aquí. Aquí sería 108 entre 2, sería 50, 54. Entonces aquí me queda 54 aquí. Quiere decir que 54 menos 4 me queda aquí 50. Y el i sub 2, que sería el otro resultado, sería menos 4 menos 54. Y eso me queda como resultado menos 58. Con estos dos valores, entonces yo ya puedo factorizar esta expresión que yo tengo aquí. Esta expresión que yo tengo aquí, la voy a retomar. Y la vamos a poner un poquitico abajo. Tenemos que ordenarla porque me faltó el i al cuadrado aquí. Entonces, si yo voy a colocar aquí i al cuadrado, esto se puede factorizar con las raíces que me dieron acá. Es decir, que este valor es el que anula. Entonces aquí se coloca el contrario. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 50 aquí, esto me da 0. Como este me dio menos 58, entonces yo escribo aquí, no, perdón, aquí no i. Aquí esto es i. Y aquí yo coloco i, como dio menos 58, yo escribo aquí 58. ¿Qué indica esto? Jóvenes, ya después de que yo consigo esos dos valores, que si yo voy a hacer el dibujo de esta expresión, yo ya sé cuánto vale un i, porque uno de los i a mí me está dando un resultado. Y uno de los resultados me está dando de que es menos 58 y el otro 50. Entonces uno diría, ¿cuál de los dos va a ser, el negativo o el positivo? Para ustedes, ¿cuál de los dos sería?
Es que vendrían siendo los dos positivos o los dos negativos. Sí, pero si nosotros lo vamos a ver en perspectiva, esta expresión que está aquí, jóvenes, se anula cuando I vale 50 positivo o cuando I vale menos 58. Y resulta que cuando uno está midiendo con un centímetro, con una regla, con una escuadra, siempre las medidas son positivas. Quiere decir que el valor que yo tengo que escoger es este que está acá. Este no, porque me está dando negativo. Entonces, si yo me voy a las dimensiones del rectángulo donde yo quiero hacer la construcción, este lado vale 50 y el otro vale 58. ¿Para qué? Para que cuando yo multiplique 50 por 58 me dé precisamente el resultado del área total, que es 2900. Uno podría decir, bueno, yo voy a tomar aquí a verificar y yo tomo acá 50 y lo multiplico por 58 y eso me da como resultado 2900 que está expresado acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto que acabamos de hacer nosotros, en todo caso aquí, representa para nosotros es la verificación. ¿Cuál es la verificación? Que 50 por 58 me dio 2900 metros cuadrados. ¿Ok? Vamos a hacer otro problema de aplicación. Vamos a suponer que ahora, vamos a ver de qué manera lo planteamos. Una persona mide vamos a ver cómo lo que hacemos. Dos metros de altura. Es decir, una persona alta. Y se desea encontrar la altura de un edificio de 4 pisos. Si se mide la sombra vamos a escribirlo bien, la sombra del edificio y es de 28 metros, mientras, que la sombra de la persona es de 1 metro. Pregunta, ¿cuál es la altura del edificio? Entonces uno diría, bueno, vamos a establecer aquí los datos para ver qué yo tengo. Lo primero que voy a establecer es que H va a ser la altura del edificio. Uno diría, profesor, ¿pero por qué no ponemos A? Bueno, porque está tipificado en los textos que la altura se escribe con H.
Ahora voy a escribir algo aquí que se llama la razón. Y ustedes ya se van a dar cuenta. Y voy a escribir aquí la razón entre la altura y la base. Vamos a ver cómo la escribimos. La altura y la base, y voy a escribir entre comillas, del edificio. Y por aquí voy a escribir la razón entre la altura y la base de la persona. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se va a establecer esto? Bueno, vamos a hacer un dibujito para que lo puedan ver. Yo voy a tratar de hacer aquí un edificio. Vamos a pintarlo en negro. Entonces yo tengo un edificio aquí que hasta el piso va a tener 4 pisos. 1, 2, 3 y 4. Es decir que este es el piso. Y este es el edificio. Si ustedes quieren, le pueden colocar a esto algunas ventanitas para que le dé un referencial. Una ventanita aquí, otra ventanita aquí, otra ventanita y otra ventanita. Entonces yo voy a establecer por aquí a la persona. Vamos a suponer que la persona la voy a escribir aquí. Un poco fea, pero ahí vamos. Aquí está la persona. Ya sabemos que esta persona tiene una medida. La medida de la persona son 2 metros. Entonces yo le voy a colocar aquí 2 metros. Y nosotros sabemos que la altura desde aquí hasta aquí vale h, que esa es la altura que yo tengo acá. H. Ahora resulta de que cuando el sol está por este lado de acá, vamos a suponer que aquí está el sol, y el sol está aquí, él refleja aquí una sombra. Quiere decir que uno pudiera decir, bueno, yo puedo establecer aquí de que la sombra llega hasta aquí. Es decir, que cuando yo le pongo el sol aquí, todo esto me está dando, vamos a decirlo así, una especie de sombra que me está dando. Y cuando yo pongo la distancia, yo puedo establecer, por ejemplo, que desde aquí hasta aquí, donde cae la sombra, nosotros leemos arriba y dice, se mide la sombra del edificio y es de 28 metros. Es decir, que aquí yo puedo establecer los 28 metros. Ahora, yo tengo que medir la sombra que tiene este señor que está aquí. Y la sombra que tiene este señor que está aquí, yo la puedo medir para acá. Ya va, déjenme hacerlo con rayita bonita. Yo lo puedo medir de aquí para acá. ¿Qué indica esto? Que la distancia que hay desde donde está la persona hasta donde cae esto que está acá es un poquito más chiquito, pero como dice el gráfico muy pequeño, no me dice que desde aquí hasta aquí esto vale ¿cuánto? 1 metro. Entonces ya teniendo esos datos, uno dice, bueno, resulta que aquí tengo una razón que yo la voy a llamar 1 y aquí tengo otra razón que yo la voy a llamar 2. La razón 1, que es la razón entre la altura y la base del ejemplo, la voy a escribir como h dividido entre 28. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? Bueno, porque resulta que aquí, si nosotros lo vemos, aquí, miren, aquí se está formando un triángulo. Y yo lo que estoy estableciendo es que la altura dividido entre 28, que está aquí, esa es la razón del edificio. Si yo voy a hacer lo propio con la razón de la persona, yo digo, bueno, la razón de la persona, 2, disculpen el color, sería
la altura de la persona, que yo sé que son 2 metros, ¿cierto? Dividido entre su sombra. Y su sombra es 1 metro. Quiere decir que esta razón 2 es igual al número 2 que yo tengo acá. Entonces yo puedo establecer relación entre los triángulos. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el otro triángulo que yo tengo? El que se está formando aquí en azul. Donde yo sé que desde aquí hasta aquí, este vale la altura que vale 2. Y desde aquí hasta aquí, esta es la sombra de la persona que vale 1. Si eso es cierto, entonces yo puedo decir en este problema que la razón entre la altura y la base del edificio la voy a igualar como la razón de la altura y la base de la persona. La razón entre la base, entre la altura y la base, es lo que nosotros conseguimos aquí como 1. Quiere decir que esto es h dividido por 28. Y la razón que yo establecí entre la altura y la base de la persona, aquí me dio 2. Quiere decir que si ustedes ven acá, la incógnita que se me está presentando va a ser la h. Quiere decir que finalmente h va a ser igual a 2 que multiplica 28. Pero resulta que 28 que yo tengo acá son los metros. Y si yo multiplico 2 por 28, me va a quedar que h va a ser igual a 56 metros. ¿Y qué va a representar esto? La altura del edificio. ¿Captaron el Profesor, problema? ¿Sí? pero eso se puede ver, o sea, en el dibujo. ¿Cómo? Eso se puede ver en el dibujo al tiro. Ah, sí, claro, se puede ver, pero lo importante, fíjese que usted ya lo vio, ¿no? Lo Sí. importante es ver aquí que la relación sería multiplicar el 2 por el 28 y que se vea aquí la altura, pues. Sí, Pero, porque si la sombra de la persona es 1 metro y la del edificio es 28, ajá, se multiplica el 28 por el 2 y listo. listo. Ahora, si cambian los datos, la cosa podría cambiar, pero es importante que usted viera esa relación. Aquí lo que se está sacando es una relación entre el triángulo rojo y el triángulo azul. Y se pudiera colocar otro triángulo aquí y conseguir una triple relación. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Era congruente o Sí, esto es por congruencia de triángulo, eso? ¿eh? Que estos dos triángulos, Profesor, perdón, profe, ahí no se puede usar el teorema de Pitágoras. el teorema de Pitágoras, no, porque nomás que le están dando un dato en cada uno de los triángulos. Entonces Ah, aquí ya, lo que se está aplicando es la congruencia de dos triángulos. Es decir, ya, profe, gracias. sí, más que la congruencia de dos triángulos, aquí lo que se está estableciendo es la semejanza de dos triángulos. Esa semejanza de dos triángulos dice lo siguiente, es decir, dos triángulos son semejantes si se establecen proporciones entre sus lados. Entonces uno pudiera decir, yo les voy a preguntar aquí para que quede claro. Yo voy a dibujar un triángulo aquí en azul. Este que está aquí. Ya va, déjenme arreglar esto. ¿Qué medidas tiene ese triángulo? No lo sé. Ahora yo voy a dibujar otro triángulo dentro de este mismo triángulo, aquí.
Entonces yo voy a hacer una pregunta. Yo le voy a establecer a esto vértice. Voy a decir que este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. Es decir, que yo tengo el triángulo ABC, pero también tengo el triángulo, vamos a colocar aquí B1 y este C1. Pero también tengo el triángulo A, B1 y C1. Pregunto, ¿estos dos triángulos se parecen? ¿Sí o no? Sí. Son como semejantes. ¿Por qué? Porque el lado este que está acá es paralelo a este lado, a todo el completo. Y el ladito este que está acá es paralelo a todo este lado. Y tienen la misma forma. A pesar de que uno es más pequeño que el otro, esos dos triángulos son semejantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como son triángulos semejantes, yo puedo establecer relaciones entre sus lados. ¿Cómo es las relaciones entre sus lados? Que el lado AB, que es este grande, yo lo puedo dividir entre AC, que es el lado este grande, y eso es lo mismo que decir que voy a tomar el lado AB1, que es este, y lo voy a dividir entre el lado más pequeño, que es el AC1. Y si ustedes ven esto que está aquí, eso fue lo que nosotros aplicamos aquí cuando dijimos la razón de la base y la altura. ¿Ok? Y esa es la forma en la cual nosotros podemos establecer ejemplos. Vamos con otro ejercicio, otro ejemplo así. Porque estos son ejercicios de aplicación de la parte de ecuaciones. Vamos con otro. Vamos a ver cómo lo podemos establecer. Una fábrica de bebidas anuncia la producción de una bebida de naranja con sabor natural, y voy a subrayar la palabra sabor natural, cuando en realidad solo tiene 5% de jugo natural. Es decir, es una estafa lo que está presentando. Una ley en el país establece que para que pueda ser llamada natural, tiene que contener 10% de jugo natural. Pregunta: ¿cuánto jugo de naranja puro, voy a subrayar la palabra puro, debe agregar
la fábrica a 900 galones de bebida para cumplir con la ley. Entonces aquí tenemos un problema que dice, hay una fábrica de bebidas y anuncia la producción de una bebida de naranja con sabor natural, cuando en realidad solo tiene 5% de jugo natural. Una ley en el país establece que para que pueda ser llamada natural, y subrayo la palabra natural, tiene que contener 10% de jugo de naranja. ¿Ok? 10% de jugo natural de naranja. ¿Cuánto jugo de naranja puro se le debe agregar a la fábrica? Perdón, debe agregar la fábrica a 900 galones de bebida para cumplir con esa ley. Entonces Profe, uno ¿pero tiene, se agrega desde cero o se le agregan a los 5% que ya tenía? a eso es lo que vamos. A eso es lo que vamos. La fábrica ya tiene esto. Miren, 900 galones. Entonces le está diciendo, ¿cuánto jugo se debe agregar la fábrica a 900 galones de la bebida para cumplir con la ley? Quiere decir que anteriormente eso no tenía esa cantidad. Es decir, no tenía el 10% este del que está hablando aquí el problema. Entonces uno dice por acá, bueno, voy a establecer por acá una solución. Y voy de a poco. Entonces voy a escribir por acá cantidad, jugo a agregar. Como yo no sé, esa es mi variable. Eso es lo que yo voy a determinar. La cantidad que yo tengo que agregar. Quiere decir que yo tengo ahora otra ecuación que se llama la cantidad de mezcla. ¿Cierto? La cantidad de mezcla que va a estar formado por X cantidad agregándosela a los 900 galones. Yo no sé cuánto le tengo que agregar, pero lo que sí sé es que esta cantidad yo se la tengo que agregar a los 900 galones. Entonces, yo puedo colocar por aquí la cantidad de jugo en la primera, vamos a ver cómo lo escribo yo acá, en la primera o en el primer envase, vamos a ver cómo lo coloco, en la primera, vamos a colocar aquí en el primer envase, jugo en el primer envase. Entonces, esa cantidad es 0,05, que eso va a representar para nosotros el 5%. Ese 5% yo lo multiplico por los 900 galones y eso me da a mí como resultado 45. ¿Qué representa esto para mí? Si esto es 0,05 y estos son los 900 galones, esto va a representar 45 galones de jugo que yo se lo estoy agregando a una mezcla para obtener 900 galones de un jugo de naranja que tiene 5% de 5% de jugo de naranja. Voy a colocar por acá cantidad de jugo en el segundo envase. En el segundo envase, como yo no sé cuánto es, yo voy a escribir 1 por X igual a X y ya lo vamos a analizar. Pero teniendo en cuenta eso, yo puedo decir aquí que la cantidad de jugo de naranja, ¿no?
Aquí me faltó escribir de naranja en todo, pero no importa. La cantidad de jugo de naranja en la mezcla debe ser de 0,1, que representa el 10%, multiplicado por 900 y yo le sumo la cantidad que yo necesito. Entonces voy a volverlo a repetir. X, la cantidad de jugo a agregar. ¿Qué cantidad de mezcla voy a utilizar? Los 900 galones, que yo le tengo que agregar cierta cantidad de jugo puro para que me dé que el jugo tiene 10%. La cantidad del primer envase que yo tengo de jugo de los 900 galones es de 45. Es decir, que yo le agregué 45 galones a los 900 galones, perdón, que en los 900 galones hay 45 galones para que los 900 galones tengan 0,05, que representa el 5% del jugo natural. Recuerden que el 5% es dividir entre 100 y de ahí ustedes obtienen este valor que es 0,05. La cantidad de jugo en la segunda mezcla, si yo voy a considerarlo con el 10%, es X, sigue siendo mi X. Pero la cantidad de jugo en la mezcla, cuando yo lo voy a obtener al 10%, es los 900 que yo le tengo que agregar algo para que esté estipulado con 0,1, que es el 10%. Entonces uno pudiera hacer como una especie de dibujitos vamos a ver si lo podemos ver con unos dibujitos. Vamos a suponer que yo tengo un envase aquí. Tengo otro envase aquí. Y tengo un envase más grande aquí. Estos son envases, lo estoy haciendo lo mejor posible, ¿no? Este envase tiene aquí una cantidad de jugo que llega hasta aquí. Perdón. Ya va, que casi cancelo esto. Una cantidad de jugo que llega hasta aquí. Este jugo que está aquí tiene 5%. Este jugo que llega aquí, que lo voy a poner un poquitico más oscuro, debimos haberlo pintado en amarillo. Bueno, no importa. A este le ponemos ahora 10%. Y este que está acá, le voy a poner aquí, perdón, ya va. Vamos a hacerlo bien. Esto que está acá es la mezcla con 5%. Aquí vamos a hacer otra mezcla en otro color. Lo que pasa es que no tengo más colores. Vamos a ponerlo aquí. Yo tengo aquí 100% jugo. Y este es 5% de jugo. Estos son 900 galones. Estos son X galones. Y aquí yo tengo los 900 galones más X galones. Es decir, que si yo tengo los 900 y yo le agrego cierta cantidad de jugo puro a esto, yo voy a obtener aquí una cantidad de jugo que es del 10% de jugo. Esto más o menos es el análisis. Yo tengo aquí 900 galones. Aquí yo tengo X galones. ¿Cuántos? Yo no sé. Esto para mí es una interrogante. Ahora, a estos 900 galones yo le tengo que agregar cierta cantidad, de tal manera que cuando yo le empiezo a agregar cierta cantidad, me queda que la cantidad nueva es de 10% de jugo. Por supuesto que a lo que yo le agrego esto tiene que subir porque es más grande. Entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a sacar las cuentas por aquí, por la parte de abajo. Acabamos de ver que 5% de 10 galones, perdón, de 900 galones, eso nos dio como resultado a nosotros 45 galones. Recuerden que eso fue lo que hicimos aquí. Y este es el primer envase.
aquí tengo yo 100% de X galones. Es decir, X galones. Yo no sé cuánto es. El 100% de 100 es 1. ¿Qué es esto? El 100% de 100 es 1. Es decir que este es el segundo envase que tiene jugo puro. Esto es jugo puro. Y el último envase, que es este que está acá, es el que tiene 10% de 900 galones más X galones. Y resulta que nosotros hicimos ese cálculo aquí, que es 0,1 que multiplica a 900 sumándole el X. Entonces ya teniendo todo eso claro, uno puede establecer. Si yo tengo 45 galones y yo le sumo X, eso me va a dar a mí como resultado, al multiplicar, pongan atención, 0,1 por 900, eso me da 90. Y al multiplicar 0,1 por X, eso me da más 0,1 que multiplica X. Si ustedes ven aquí, aquí yo tengo mis incógnitas. Entonces yo vengo y las agrupo de un solo lado. Y digo X menos 0,1X es igual a 90 menos 45. Quiere decir que si yo saco factor común, bueno, yo puedo restar aquí, porque en todo caso es 1 menos 0,1 igual 90 menos 45 es 45. Quiere decir que X va a ser igual a 45 dividido entre 1 menos 0,1. Para nosotros eso es 0,9. Y si yo divido 45, vamos a hacerlo por acá, 45 entre 0,9, el resultado que a mí me da es 50. Quiere decir que aquí X igual a 50, estos 50 que están acá van a representar para nosotros la cantidad de galones puros que se debe agregar. Es decir, 50 galones de jugo puro que se debe agregar a la mezcla de 900 galones previos. Entonces, este es un ejercicio, fíjense que son puras ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, aquí tengo mi primer envase, aquí tengo mi segundo envase. En el primer envase tengo jugo al 5%. En el segundo envase yo no sé cuánto hay, pero yo sé que es jugo puro. Lo que tengo que calcular es cuánto le debo agregar a esto para que se transforme en una cantidad de 10% de jugo. Por supuesto que la cantidad de jugo va a aumentar una cantidad X. Es decir, este X que está acá fue lo que a nosotros nos dio 50, de tal manera que 950 galones va a ser la cantidad del envase que yo tengo acá que tiene 10% de jugo puro. Preguntas al respecto. Hagan todas las preguntas ahora. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un poquito de análisis, pero no se preocupen que lo que estamos viendo son las aplicaciones. Yo no les voy a colocar algo tan complicado en ese sentido. Pero es bueno que ustedes vean las aplicaciones que se utilizan en esta parte de las ¿cómo se llama? De las ecuaciones. Estos son aplicaciones de ecuaciones. Yo creo que ustedes se acuerdan un poco de física. Vamos a hacer uno de física para que vean. ¿Ah? Vamos a hacer uno de física. Vamos a ver.
un problema de física. Debido a una tormenta, el nivel de agua de una represa debe bajarse a 1 metro de altura. Punto y seguido. Si se abre la válvula A, el nivel de agua baja en 4 horas. No me alcanza el espacio. Coma. Pero, vamos a darle una hojita más. Pero, al abrir la válvula B, el trabajo se hace en 6 horas. Pregunta: ¿cuánto tardará en bajar el nivel de agua 1 metro en cada válvula? Entonces uno dice, bueno, dice acá, debido a una tormenta, el nivel de agua de una represa debe bajarse 1 metro. ¿Por qué? Porque si no se desborda. Si se abre la válvula A, el nivel de agua baja en 4 horas. Pero si se abre la válvula B, el trabajo de bajar ese nivel de agua se hace en 6 horas. ¿Cuánto tardará en bajar el nivel del agua 1 metro en cada válvula? Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer un dibujito aquí para que más o menos veamos cómo es el asunto. Vamos a ver cómo hago yo una represa aquí. Bueno, yo puedo hacer una represa de esta manera. Vamos a ver. Vamos a suponer que esta es la parte de arriba de la represa. ¿Ok? Y por aquí va a haber una válvula. Y por aquí hay otra válvula. Y aquí yo puedo dibujar como una especie de montaña. Y aquí otra especie de montaña. Es decir, que en todo caso, aquí es donde está el agua. Por aquí va a caer el agua. Y por aquí va a caer el agua. Y el agua cae aquí en otra parte de aquí abajo. Esto que está acá es mi represa. Para mí, esta es la válvula A. Y esta que está acá es la válvula B. Entonces ya tenemos más o menos un dibujo. Ya sabemos que aquí hay agua, perdón. Ya sabemos que aquí hay agua. Y que esta agua, para que no se rebose la represa, hay que abrir o la válvula A o la válvula B.
Entonces uno viene y comienza a establecer los criterios para el problema. Entonces uno dice por acá, vamos a ver cómo lo escribe. Vamos a escribir aquí, tiempo en bajar 1 metro. Bueno, metro lo abreviamos con MT. 1 metro de altura. ¿Ok? Y lo vamos a hacer aquí con la válvula A y la válvula B. Y dice que esto es X, que es mi incógnita. ¿Ok? XH, que es X altura. Después vamos a colocar aquí la distancia que A baja el nivel en 1 hora. Entonces aquí vamos a ver cómo lo establecemos. Vamos a ver, déjenme ver. Bueno, aquí dice que en la válvula A baja en 4 horas. Entonces yo puedo decir que la distancia aquí, como es 1 metro, va a bajar 1/4 de metro. ¿Por qué? Porque si en 1 hora, perdón, si él baja en 4 horas 1 metro, déjame ver cómo lo hacemos. 1 metro de la válvula baja en 4 horas. Es decir, que en 1 hora él baja ya. Fíjense que aquí lo estoy haciendo en 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que si en 4 horas él baja 1 metro, en 1 hora baja 1/4 de metro. Quiere decir que la distancia que B baja el nivel 1 hora, va a ser entonces aquí 1/6 de metro. Y ustedes dicen, ¿por qué 1/6? Bueno, porque aquí dice que en 1 hora, perdón, en 4 horas él baja 6 metros. Perdón, en 1 hora baja 6. No, ya va. Ah, ya. Él baja 1 metro en 6 horas. Quiere decir que en 1 hora él baja 1/4 de metro. Sí, 1/6. Ya va, yo creo que necesitamos revisar esto acá. Déjenme ver. Debido a una tormenta, el nivel de agua de una represa debe bajarse 1 metro de altura. ¿Ok? Si se abre la válvula A, el nivel de agua baja 4 horas. Pero, ya, él baja en 4 horas 1 metro. Y este baja en 6 horas 1 metro. Por eso yo establezco acá 1/6 y 1/4. Porque es en 1 hora 1/4 de metro. Y este en 1 hora 1/6 de metro. Estamos bien. Ahora, la distancia que baja A y B juntas en 1 hora es 1 sobre X, porque yo no lo conozco. Si eso es cierto, entonces yo puedo establecer que en la válvula A él baja 1/4 por metro. En la válvula B él baja 1/6 por metro. Y en la válvula A y B juntos él baja 1 sobre X, que es mi incógnita. Es decir, que como estos son fracciones, es lo mismo que si yo lo hubiera calculado en las 4 y en las 6 horas. Es decir, que puedo tener 1/4 más 1/6 igual a 1 sobre X, porque es la combinación de las dos abiertas. Aquí yo puedo sacar el mínimo común múltiplo,
que es 12. 12 entre 4 es 3. 12 entre 6 es 2. Y esto es igual a 1 sobre x. Aquí me queda que 5 sobre 12 es igual a x. Perdón, es igual a 1 sobre x. ¿Qué quiere decir? Que x para nosotros va a ser igual a 12 sobre 5. Al sacar la cuenta de 12 sobre 5, yo puedo dividir, vamos a ver, 12 entre 5. 2 por 5, 10, al 12 es 2, 0, 4. Es decir, que x va a ser igual a 2,4 horas. Vamos a analizarlo otra vez. No es tan sencillito este de verlo. Fíjense una cosa. Debido a una tormenta, el nivel de agua de una represa debe bajarse 1 metro de altura. Es decir, si yo lo veo en perspectiva, vamos a hacerlo desde otro ángulo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí la represa, y yo tengo que aquí, este es el vertedero A y este es el vertedero B, resulta que el nivel del agua llega aquí, pero yo lo tengo que bajar de aquí para acá 1 metro. Cuando yo abro el A, él baja 1 metro en 4 horas. Pero cuando yo abro el B, él baja 1 metro en 6 horas. Si se combina el B con el A, se abren los dos a la vez, la combinación de los dos me dice que va a bajar 1 metro en 2,4 horas. Entonces uno tiene que comenzar a plantear esto. El tiempo para bajar 1 metro de altura, que es esto. La distancia de A que baja en 1 hora, 1/4 de metro. ¿Por qué? Porque en 4 horas él baja 1 metro. En 1 hora él baja X metros. Si yo voy a calcular este X, X es igual 1 por 1 sobre 4. Eso me da 1/4 y este valor es el que yo utilizo aquí. De igual forma aquí, si yo digo para este, y lo voy a hacer en rojo, que en 6 horas él baja 1 metro, en 1 hora él bajará X. Quiere decir que X es igual a 1 por 1 dividido por 6. Quiere decir que eso me da 1/6. Ese 1/6 es el que yo utilizo aquí. Y cuando se combinan los dos, como yo sé que X va a ser para nosotros el tiempo que tarda en bajar, entonces yo puedo establecer, cuando se abre A en 1 hora y se abre B en 1 hora, se descarga este tiempo que yo tengo aquí, ¿cierto? Se descarga esta distancia. Quiere decir que la combinación de ellos, que yo no lo conozco, va a ser mi incógnita. Y luego lo que me toca es sacar las cuentas. No es tan sencillo de ver el ejemplo, pero es una idea. Bueno, todos los ejercicios que están dispuestos en el libro son de esta forma, jóvenes. Y todos estos ejercicios están, ya les voy a decir en qué página. Déjenme buscarlo. Están en la página, déjenme tomar otro. En la página 67. Eso está en la página del libro que yo les indiqué. La sección es el 1.6. Lo único es que tendríamos que establecer cuál ejercicio me gustaría más para que ustedes los hicieran. Entonces, de esta parte, por ejemplo, yo les voy a marcar con especificidad. Denme un minutito, ¿ok?
Por ejemplo, a mí me gustaría que ustedes se pusieran a hacer los ejercicios de esta parte, de esta página. Vamos a ver. Me gustaría que hicieran el 32, el 33, 34, 35, 36, 37. Sí, todo eso. El 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Bueno, pongan atención. Vamos a delimitar los ejercicios para que ustedes solo me hagan estos que están acá. Ah, me pregunta. Es que la duda es, a los de Talca les sale un libro diferente a los de Curicó. No, yo les puse los dos. Yo les puse lo que es que tienen que abrir el link para que vean que ahí están los dos. El de álgebra, trigonometría y geometría. El de precálculo. Ah, no, que en Curicó me sale álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Ustedes de dónde me dijo? Para anotarlo aquí. Curicó. De Curicó. Ya vamos a anotarlo. Curicó. Bueno, enseguida lo que termine la clase les subo el libro, pero yo creo que yo lo subí todos. Lo que pasa es que yo subí el de álgebra también porque eso tiene algunos temas que se pueden estudiar. Pero ya lo anoté, ya lo voy a subir, ¿sí? Bueno, pongan atención. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Fíjense una cosa. Voy a buscar aquí el programa. Vamos a hacer un pequeño repaso de polinomio y producto notable. Vamos a poder hacer revisión de factorización, ecuaciones con desigualdades, pero voy a hacer un resumen de lo que en específico voy a calificar. ¿Estamos de acuerdo? Y de las aplicaciones de estas que nosotros vimos, hagan solo las aplicaciones que ya les acabo de nombrar. ¿Ok? Es más, repónganse a repasar estos mismos ejemplos que tenemos aquí y cualquier cosa lo vamos a discutir el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra pregunta tienen por allí? Veamos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo por hoy hasta acá porque ha sido bastante. Entonces, ustedes tienen como tarea revisar el contenido de todo lo que hemos estudiado hoy, que es la parte del modelado y aplicación de ecuaciones. ¿Que hay más aplicaciones? Sí, miren, hay muchísimas aplicaciones. Pero nosotros nos vamos a quedar más o menos con este estilo de ejercicio que nosotros acabamos de ver. Esos están enmarcados en esto que está aquí, que ya a lo que yo cierre la clase de hoy se los voy a subir. Profe, ¿tenemos que resolver todos esos ejercicios? No, sino que ustedes escogen de estos, porque son muchos. Ustedes Sí. escogen de estos ejercicios para ver qué de estos ejercicios que están acá se parecen a esto que ustedes tienen. Entonces ustedes van a ponérselo a resolver. Va a quedar libre para ustedes. ¿Qué quiere decir? Que de pronto ustedes dicen, bueno, el ejercicio 32 se parece mucho al ejercicio que es primero. Y se ponen a resolverlo y a analizarlo. ¿Qué indica esto? Que de pronto aquí, en estos ejercicios, aparecen tres que son igualitos. Es decir, se resuelve de la misma manera. Pero lo importante es que ustedes ahora, cuando tengan ahora un poco más de tiempo, tomen su cuaderno de trabajo y se pongan a resolver los mismos ejercicios que vimos hoy. Como nosotros mañana tenemos clase,
Entonces mañana ustedes me pueden preguntar sobre el desarrollo del problema. ¿Estamos de acuerdo? Profe, nosotros tenemos clase el viernes. ¿O no? Ah, es el viernes. Déjenme ver. Ah, cierto, el viernes. Me equivoqué. Entonces el día viernes, ustedes yo creí que era mañana, me confundí con otra sección. El día viernes entonces ustedes me aclaran si todo está bien entendido para que entonces hablemos de las actividades que vamos a tener la semana que viene. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más nada que decir, vamos a dejarlo por hoy hasta acá.